En el paddock se sigue discutiendo sobre el futuro de Ferrari y la dirección técnica a seguir de cara al nuevo ciclo regulatorio. Entre los más críticos, Juan Pablo Montoya no usa medias tintas. Según el expiloto colombiano, el caballino debería dejar de construir el monoplaza alrededor de Charles Leclerc e iniciar a hacerlo a medida para Lewis Hamilton. Si disfrutas los videos, dale like para apoyarme. Comencemos de inmediato. A pesar de que el monegasco está disputando lo que, según el mismo Frédéric Vasseur, es su mejor temporada en la Fórmula 1, conduciendo a menudo por encima de los límites de un SF25 técnicamente deficiente, Montoya ha expresado una posición clara durante su podcast Montoya S, producido por AS Colombia. Por el momento, Ferrari no se está enfocando en el UIS, pero si quieren ser competitivos en 2025 deben desarrollar el próximo coche, teniendo en cuenta principalmente sus necesidades, no las de Charles, los monoplazas adecuados para Leclerc. Quizás ganen un par de carreras, pero no te traerán un mundial. Montoya insiste en el valor de la experiencia de Hamilton, destacando cómo con un coche competitivo, el 7 veces campeón del mundo, logra encontrar rápidamente la dirección correcta para el desarrollo. Gracias a su capacidad de lectura técnica y a la claridad en las indicaciones al equipo, Lewis sabe exactamente lo que se necesita para mejorar un coche, añadió. Pero también planteó una duda sobre el ambiente interno de Maranello. Es un ambiente político complejo que probablemente sorprendió a Hamilton. Él pensaba que en Ferrari se haría todo lo que deseaba, por quién es y por lo que representa. Pero el ego de las personas siempre es un factor complicado de manejar. Por lo tanto, la conclusión es clara. Si Ferrari realmente quiere volver a luchar por el título, no puede permitirse otro desarrollo neutro. Se necesita una elección de camponeta y para Montoya esa elección se llama Hamilton. Mattia Binotto ha vuelto a hablar de Ferrari y una vez más no ha escogido medias tintas después de más de 30 años dentro del equipo. El exdirector del equipo ha comentado con frialdad la situación actual de Maranello y la llegada de Lewis Hamilton, dejando entender que para él esta elección no representa un movimiento estratégicamente sensato para el futuro. Binotto ha liderado Ferrari desde 2019 hasta 2022, desempeñando simultáneamente los roles de director del equipo y director técnico, con un enfoque fuertemente centralizado. Una gestión con momentos de crecimiento, pero también decisiones técnicas y políticas frecuentemente polémicas. Con un proyecto que ya ha producido resultados interesantes en 2025 en comparación con los únicos 4 puntos obtenidos en 2024, el equipo suizo ya ha cuadruplicado su botín después de solo 9 carreras, mostrando señales concretas de progreso operativo, especialmente en las paradas en boxes y en la gestión de la carrera. En paralelo, Binotto observa desde lejos lo que sucede en Maranello y no escatima en críticas. Declaró abiertamente que nunca contrataría a Hamilton, considerándolo un piloto con una carrera extraordinaria, pero ya en su ocaso. Es demasiado tarde, insinuó. Habría sido útil hace años. Hoy es una elección simbólica, no funcional. Y su posición se ha vuelto aún más clara después de lo ocurrido en el Gran Premio de España. Ver a un Sauber, el de Hülkenberg, superar en la pista al SF25 de Hamilton, incluso con problemas al reiniciar después del coche de seguridad, dio la impresión de una paradoja técnica. En la comparación entre el presente y el futuro, Binotto no tiene dudas. Hamilton representa el pasado, mientras que Max Verstappen es el piloto en el que cada equipo debería apostar. Es la referencia absoluta, el más completo, el que todos querrían en su box. Lo reiteró, subrayando implícitamente que Ferrari debería concentrarse en un proyecto a largo plazo con un líder joven y técnicamente incisivo. Sin embargo, a diferencia de otros ex-Ferrari que han preferido no comentar públicamente después de salir de Maranello, como Alison Costa o Stella Binotto, siempre ha mantenido una relación directa y crítica con el mundo Ferrari. Quizás porque la separación no fue pacífica o quizás porque todavía tiene algo que decir. Mientras Audi se prepara para su debut en 2026, aprovechando el reinicio regulatorio para cerrar la brecha técnica con los equipos más establecidos. Binotto demuestra que la experiencia acumulada en Maranello puede ser útil en otros contextos. Y mientras Hamilton todavía está buscando cómo adaptarse a un SF25 que parece no ajustarse a su estilo, el ex ingeniero de Rosa envía un mensaje claro. Se necesitan ideas nuevas, pero también las personas correctas en el momento correcto. Según él, Hamilton ya superó ese momento. El debut de Lewis Hamilton en Ferrari sigue siendo un tema candente en el paddock tras las primeras 9 carreras de 2025. El 7 veces campeón del mundo todavía tiene dificultades para adaptarse a un SF25 que parece estar lejos de su estilo de conducción ideal. Pero hay quienes, como Carlos Sainz, conocen bien las dinámicas internas en Maranello y han querido defender a su ex rival de box. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el español, hoy piloto de Williams, quiso dejar claro lo complejo que es, incluso para los grandes campeones, integrarse rápidamente en un nuevo equipo. Cambiar de equipo nunca es fácil.
Lo he hecho 5 veces en mi carrera y cada vez he tenido que luchar contra la idea de que un piloto debe ser competitivo de inmediato. Las expectativas son altas, pero la realidad es distinta. Sainz ha citado casos conocidos como Daniel Ricciardo en Renault y luego en McLaren, donde las dificultades de adaptación fueron subestimadas, justo como está sucediendo hoy con Hamilton. No se trata de encontrar excusas, sino de interpretar correctamente un proceso que requiere tiempo, conocimiento del medio y total sintonía con el entorno técnico. Ahora que incluso un 7 veces campeón del mundo está luchando, quizás muchos comienzan a entender lo que ya decía hace años, hablando de mi propia experiencia personal. Sainz ha vuelto al 2022 año en el que luchó con el nuevo reglamento técnico introducido en la Fórmula 1. Las primeras carreras fueron difíciles, el estilo de conducción agresivo en la entrada de la curva, con un uso decidido del freno y del volante, no encajaba bien con el eje delantero del Ferrari, pero eventualmente encontró la solución. A mitad de temporada encontré el cuadrado Pola Silverstone Austin Spa. En 2023 gané carreras. La diferencia la hace la capacidad de adaptarse incluso cuando el coche no te favorece. Sainz luego explicó cómo prefiere instintivamente un monoplaza estable. Su conducción natural produce mucho sobreviraje y esto se amplifica con un frente demasiado reactivo. Si me das un coche estable, voy rápido de inmediato. Si es nervioso, tardo más, pero aún así llego. Sucedió con la Ferrari 2022. Al principio era lo opuesto a mi estilo, pero al final logré aprovecharlo al máximo. Y esta, creo, es la prueba más concreta de cuánto puede crecer un piloto. Entre los coches que Massa ha apreciado en su carrera, Sainz mencionó con cariño el McLaren con el que debutó en 2019 y el Ferrari de 2021. En ambos casos la conexión fue inmediata. Pero precisamente por esto considera un valor añadido haber logrado rendir también con monoplazas más difíciles de interpretar. Mientras Hamilton aún busca el equilibrio con su nueva Ferrari, el mensaje de Sainz es claro. La adaptación es un proceso técnico y mental que no puede ser ignorado. Y si incluso un campeón como Lewis necesita tiempo, entonces quizás es el sistema mismo el que necesita recalibrar las expectativas. El comienzo de la temporada 2025 de Lewis Hamilton en Ferrari está siendo más difícil de lo esperado. Después de 12 años en Mercedes y 6 títulos mundiales ganados con el equipo de Brackley, el 7 veces campeón del mundo ahora se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su carrera. La adaptación tiene un contexto técnico y organizativo completamente diferente. A pesar de la victoria en el sprint en China y del podio en Miami, siempre en formato sprint, los resultados en las carreras principales han sido decepcionantes. Con Leclerc constantemente más incisivo y una sensación nunca realmente desarrollada con la SF25. En el reciente Gran Premio de España, Hamilton salió delante de Leclerc, pero recibió la orden del equipo de dejarlo pasar, destacando una vez más una jerarquía interna fluida, pero de hecho desfavorable para el inglés. Sus comunicaciones por radio cada vez más tensas con el ingeniero Riccardo Adami. Y las declaraciones públicas llenas de frustración han destacado un malestar que va más allá del simple problema de adaptación. La transición de líder de equipo absoluto a una figura en busca de equilibrio técnico y ambiental nunca es fácil, ni siquiera para un 7 veces campeón del mundo. David Coulthard, ex compañero de equipo de Mika Häkkinen y piloto de McLaren durante gran parte de su carrera, comentó la situación con claridad durante una intervención en Channel 4. El escocés reconoció todas las dificultades que Hamilton encontró en su primer año en rojo, pero también identificó señales positivas en su actuación en Barcelona. Al inicio no tenía el ritmo, pero a media carrera empezó a girar en los mismos tiempos que Leclerc. Es allí donde parecía que al fin ganaba algo de confianza con el coche. Según Coulthard, el problema radica en un proceso de adaptación en curso que se ha complicado. Desde el cambio de un ambiente extremadamente estructurado como Mercedes a uno más complejo como Ferrari. Dijo que por ahora está un poco aturdido por las dificultades, pero hay margen. No está completamente fuera de fase, solo buscando un equilibrio aún faltante, en un campeonato donde cada detalle es crucial. Hamilton tendrá que no solo adaptarse a un auto que no responde a su estilo natural, sino también recalibrar su papel dentro del equipo. La SF25, con sus limitaciones estructurales y competitividad variable, no es el arma ideal. Pero si logra encontrar la sensación correcta e integrar mejor su contribución técnica en el desarrollo, el potencial para revertir la tendencia existe. La clave será el tiempo, y en la Fórmula 1 el tiempo nunca es demasiado. El Gran Premio de España confirmó una amarga verdad para Ferrari. La directiva TD 018 sobre las alas flexibles se mantiene igual. En Maranello se esperaba un impacto más claro, con la ilusión de que el nuevo coeficiente de aeroelasticidad pudiera limitar el rendimiento de McLaren. Pero la pista ha dado otro veredicto. De hecho, el equipo de Walking nunca realmente temió esta regulación. Andrea Stella ya lo había anticipado en Barcelona.
McLaren había probado la nueva configuración desde Imola, recopilando datos precisos con pruebas internas y en pista. Según él, si hubieran montado la especificación actualizada sin que Norris lo supiera, el piloto ni siquiera habría notado la diferencia. Un signo claro es que el impacto en el rendimiento fue prácticamente nulo. El análisis numérico confirmó que la variación entre la especificación antigua y la nueva estaba cerca de cero. Este enfoque científico y predictivo ha premiado a McLaren, que continuó dominando también en Barcelona. Los ajustes en las alas del MCL39, aunque visibles, no han alterado su equilibrio general. Al contrario, la Ferrari ha tenido dificultades, con un comportamiento más inestable en las curvas lentas y mayor sobreviraje en las curvas rápidas. Aunque a nivel técnico ha llevado a la pista un nuevo alerón delantero con un outwash más marcado y una estructura más compleja en los flaps superiores y en los endplates, un diseño inspirado en Mercedes. El efecto final no ha influido en el resultado. Leclerc y Hamilton han trabajado codo a codo en Maranello para analizar los datos del fin de semana español. El nuevo ala ha modificado el flujo de entrada, pero el equilibrio general del auto sigue siendo precario. Según lo declarado por Stella, esta situación era totalmente predecible. Los monoplazas que ya sufrían problemas de equilibrio, como la Ferrari, son los que han tenido más dificultades para adaptarse. No es casualidad que McLaren, tras meses estudiando la TD018, no solo no ha sufrido reveses, sino que ha mantenido el control de las operaciones en pista. Y es aquí donde se abre el verdadero punto crítico para Maranello, la falta de capacidad predictiva. Ferrari tiene teóricamente las mismas herramientas que la competencia, pero no ha logrado anticipar los efectos de la nueva directiva. La diferencia no está en los dinámica de fluidos computacional o en las pruebas de banco, sino en la lectura estratégica y en la interpretación técnica de los reglamentos. El hecho de que en vía a Betone inferiores se pensara en un efecto significativo de la TD018 es un síntoma preocupante. Frédéric Vasseur ha señalado septiembre como una posible ventana para una evolución importante, pero el riesgo real es que para ese momento McLaren ya haya hipotecado ambos títulos. Por eso Hamilton, a pesar de contribuir al desarrollo, ya sugirió pensar en el monoplaza de 2025. Ferrari sigue persiguiendo y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tiene realmente las habilidades para cerrar la brecha técnica con quienes hoy dictan la ley? La Fórmula 1 continúa creciendo a ritmos impresionantes y los números difundidos por el patrocinador United lo confirman. En el bienio 2024-2025, las inversiones por parte de los patrocinadores alcanzaron los 2.04 mil millones de dólares, consolidando la Fórmula 1 como uno de los deportes más atractivos a nivel global. Solo la Liga Nacional de Fútbol Americano ha logrado hacerlo mejor con 2,49 mil millones, mientras que la Major League Baseball y la NBA se detienen respectivamente en 1.90 y 1.5 mil millones. La expansión global liderada por Liberty Media ha contribuido de manera decisiva a este resultado, aumentando la exposición del campeonato en mercados clave y haciendo que la Fórmula 1 sea mucho más atractiva para grandes marcas internacionales. Los equipos actualmente gestionan 340 acuerdos activos con 319 marcas con un valor medio por contrato de alrededor de 6 millones de dólares. En la cima de la clasificación está la Mercedes, que lidera con 550 millones de dólares recaudados de los patrocinadores. Le siguen Ferrari con 450 millones, Red Bull con 400 y McLaren con 350. Los contratos más relevantes son Petronas Mercedes por 90 millones de dólares, Oracle Red Bull por 80, HP Ferrari por 75 e Ineos Mercedes por 65. El sector más involucrado es el tecnológico, seguido por los servicios financieros. Un capítulo interesante se refiere a la monetización de los espacios físicos en los vehículos y en los trajes. Colocar una pegatina en el airbox de un Fórmula 1 puede costar entre 5.7 y 7.5 millones de dólares por temporada. Los vientres van desde los 5.3 hasta los 6.4 millones. En cuanto a los pilotos, una marca que aparece en el pecho de un traje gasta entre 1.4 y 1.6 millones de dólares. En el frente social, Lewis Hamilton sigue siendo el rey del compromiso, con más de 55 millones de seguidores. Detrás de él está Charles Leclerc, con 28.8 millones, y Max Verstappen, con 21 millones. También cabe destacar el crecimiento explosivo de Oscar Piastri y Liam Lawson, quienes en el último año han visto aumentar su popularidad en las redes sociales en un 70%. Leclerc es el piloto con más patrocinadores personales, 18, seguido de Hamilton y Alonso, ambos con 16. Pero el líder en interacciones sociales relacionadas con las marcas es Lando Norris, con más de 32.4 millones de compromisos generados por delante de Leclerc, con 29.2 millones.
La relación entre el rendimiento deportivo, la visibilidad digital y el retorno económico nunca ha sido tan directa. Y en la nueva era de la Fórmula 1, las victorias también se juegan cada vez más fuera de la pista. La Fórmula 1 se acerca a una de las revoluciones regulatorias más radicales de su historia, pero las contradicciones internas del sistema se vuelven cada vez más evidentes. Uno de los puntos principales se refiere al tema de las pruebas. Desde que en 2009 se prohibieron las pruebas privadas, con la intención de reducir los costos y nivelar el campo, los equipos se han adaptado entre simuladores, dinámica de fluidos computacional y límites cada vez más estrictos. Pero el retorno encubierto de las pruebas con coches anteriores, test de pruebas con coches, ha reavivado la polémica. A partir de 2024, los equipos están autorizados para realizar pruebas con el monoplaza, diseñadas según los reglamentos de los 3 años anteriores a la temporada en curso. Actualmente, es viable conducir con autos modelo 2022, una exención útil para hacer correr a los jóvenes pilotos, pero que los equipos están aprovechando para propósitos mucho más amplios. La Federación Internacional del Automóvil ha intentado poner un freno, introduciendo desde 2025 un límite máximo de 20 días por equipo y 1000 kilómetros por piloto a distribuir en 4 sesiones. Pero el sistema aún es permeable. Estos test de pruebas con coches no entran en el presupuesto CAP, ya que no afectan directamente el rendimiento de los vehículos del año en curso. El resultado es que las escuderías están multiplicando las sesiones en pista, con un aumento de costos que se quería evitar. Alpine y Aston Martin han girado recientemente en Monza. Ferrari ha continuado probando en Fiorano. Alternándose en los vehículos hay nombres como Dwan, Iron, Miata, Arthur Leclerc y Davide Rigon. Pero ¿cuántos de estos realmente debutarán en la Fórmula 1? En muchos casos, son kilómetros recorridos, más útiles para el desarrollo o crecimiento de los pilotos. Mientras tanto, las pruebas de Pirelli para los neumáticos 2025 se realizaron en Montmeló el lunes después del Gran Premio, aprovechando la logística del fin de semana. Sin embargo, para otros equipos, llevar un monoplaza a Monza durante 3 días implica costos mucho más elevados. Por eso la reflexión vuelve al punto de origen. ¿No sería mejor en este punto reintroducir pruebas colectivas programadas, centralizadas, reguladas y compartidas? Un número limitado de días de pruebas oficiales realizadas en Europa después de los Gran Premio reduciría la presión logística, mejoraría la eficiencia económica y daría visibilidad pública a los aficionados. Hoy en día, la Fórmula 1 corre el riesgo opuesto de encerrarse en sí misma mientras se prepara para un 2026 lleno de incógnitas técnicas. Según rumores, las primeras pruebas del próximo año serán a puerta cerrada. La preocupación es concreta, el temor de que los nuevos monoplazas puedan resultar inestables, lentos o difíciles de desarrollar. Cerrar todo en una fase tan delicada no es la solución, se requiere transparencia y valentía. Liberty Media y Federación Internacional del Automóvil deberían considerar la idea de abolir los test de pruebas con coches tal como están estructurados hoy y reemplazarlos con sesiones colectivas reguladas. No para nivelar la parrilla, sino para asegurar un proceso de desarrollo más lógico, sostenible y coherente. Porque en 2025 se juega mucho más que un nuevo ciclo regulatorio, se juega la credibilidad técnica de la categoría reina. El Gran Premio de España devolvió una sonrisa, aunque amarga, a Fernando Alonso frente al público de su casa en Barcelona. El 2 veces campeón del mundo volvió a la zona de puntos con un 9º lugar, rompiendo una racha negativa que duraba 8 carreras. Una pequeña señal de despertar en un 2025 hasta ahora complejo para Aston Martin. Para Alonso, España siempre ha sido tierra de contrastes, inmensas alegrías y largas esperas. Justamente en este circuito, en 2013 logró su última victoria en la Fórmula 1 al volante de la Ferrari. Desde entonces han pasado 12 años, un retiro temporal entre 2019 y 2020, 209 carreras sin éxitos. Y una carrera que a casi 44 años parece desafiar toda lógica. Con 32 victorias en 410 Gran Premio disputados desde 2001 hasta hoy, Alonso sigue siendo uno de los talentos más puros de su generación. Pero esa racha negativa lo ha impulsado precisamente a Barcelona al 2º lugar absoluto en la clasificación de pilotos, con el mayor número de carreras consecutivas sin una victoria. Alonso supera a Andrea de Cesaris, figura emblemática de la F1 en los 80 y 90 y se coloca detrás de Nico Hülkenberg. Durante su carrera de 1980 a 1994, el romano acumuló 208 carreras sin victorias, pero logró una pole position y 5 podios, incluyendo 2 segundos lugares con Alfa Romeo en 1983. Pero el récord sigue firmemente en manos de Hülkenberg, quien ha cruzado la línea de meta en 236 carreras sin victorias. Sin victorias ni podios, pero una pole inolvidable en Brasil en 2010.
Sin embargo, la trayectoria de Alonso es diferente. Su carrera ha conocido picos muy altos, campeonatos mundiales ganados, batallas legendarias y cambios de equipo que lo han visto como protagonista en cada época de la Fórmula 1 moderna. El hecho de que hoy todavía luche por los puntos demuestra su longevidad técnica y mental. Pero al mismo tiempo, la ausencia de éxitos en los últimos 12 años plantea preguntas sobre por qué un talento de este tipo ya no ha podido ganar. Una combinación de elecciones erróneas, equipos inadecuados y mala fortuna probablemente explica la situación. Mientras tanto, Barcelona le ha dado a Alonso una ovación de pie por su regreso a los puntos, pero también una amarga estadística que cuenta mejor que cualquier palabra cuán difícil es, incluso para los mejores, volver a la cima. Y ahora la pregunta queda en el aire, ¿llegará alguna vez la victoria número 33? Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.